buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 2 del mes de septiembre del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones. En el día de mañana se estará conociendo una medida de coerción en contra de 6 hombres, o se habla de 7 y posiblemente 8 que violaron a una joven, lo cual ha logrado mucha conmoción en la población dominicana. Ese acontecimiento ha alcanzado niveles o unos ribetes tan altos que el propio presidente de la República, Luis Abinader, se refirió al tema. Pedía al Ministerio Público que apliquen todo el peso y a la justicia que apliquen todo el peso de la ley sobre esos presuntos violadores, vamos a llamarlo así, hasta tanto no haya una sentencia firme en su contra, porque todo el mundo se presume inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. La verdad que ese ha sido un tema que ha llamado mucho la atención y ha consternado a la sociedad dominicana. Pero las cosas aquí a veces son como de moda, porque hay acontecimientos que en un momento dado se produce uno y luego uno ve una secuela y continúan las cosas y se encuentra como hasta extrañado. Y yo le digo esto, señores, porque 4 agentes policiales también serán sometidos por el Ministerio Público. Se le conocerá medida de coerción por haber violado supuestamente a una nacional haitiana mientras ésta venía del aeropuerto, que pararon el vehículo supuestamente para hacer una requisa. Ella habla que le sustrajeron $1,200 cuando ella iba en un taxi, pero aparte de eso también señala con nombre y apellido 4 miembros de la Policía Nacional que supuestamente participaron en una violación. Déjenme decirles, señores, que este es otro caso más que se habla de violación, y ahora diría yo que con una condición agravante, porque cuando alguien infringe la ley, lo más que uno quisiera es tener un agente policial cerca, porque la policía debe ser un sinónimo de tranquilidad y sobre todo de que la gente se sienta protegido. Pero cuando la delincuencia proviene de la propia Policía Nacional, entonces ya eso tiene una connotación agravada. No sé cuál será la opinión del presidente Luis Abinader, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y cuando uno ve acciones de esta naturaleza, muchas veces se queda pensando lejos y se pregunta si sería necesario que la Constitución de la República sea modificada para que también se imponga la sanción de la castración. Eso no es permitido en la República Dominicana, porque ninguna persona puede ser sometida a acciones de esta naturaleza que le quebranten los derechos. Pero señores, estamos viviendo en unas situaciones bastante serias. Y ustedes ven que las violaciones sexuales andan a la orden del día. Pero esa es una conducta que es reprochable, y nosotros, si de algo estamos carentes en la República Dominicana, es de orientación psicológica.
Y nosotros vemos cómo los violadores van a la cárcel, purgan una pequeña sanción y luego salen a la calle a seguir cometiendo violaciones. Miren, violar a una persona que salga del aeropuerto, sobre todo por miembros de la Policía Nacional, es un acontecimiento que no debe quedar así por así. Es algo que realmente debe de llamar mucho la atención y que sobre todo debe contener una sanción muy superior a la que pueda ejercer cualquier ciudadano común. Yo pienso que esta sociedad necesita una terapia colectiva. Yo pienso que nosotros debemos de practicar con ejemplo y poner sanciones severas. Miren, se habla de $1,200. Señores, para que ustedes vean la pobreza mental y hasta dónde puede llegar una persona cuando realmente tiene una descomposición social grande. Un agente policial devenga un salario equivalente a $500 en este tiempo. Entonces, 4 agentes se ponen en consonancia para la comisión de un delito, una asociación de malhechores, una violación y sustracción de $1,200. No, 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 no. Yo pienso que esta sociedad anda demasiado mal. Y la verdad es que esa violación cometida por los civiles que se ha convertido en un acto bochornoso y que toda la sociedad dominicana ha venido criticando ahora con esta violación cometida por 4 agentes policiales, personas que el salario que devengan es descontado, es pagado con nuestros propios recursos, es algo que todavía debe de tener una situación de mayor gravedad. De manera pues que son casos como este los que nos pone a pensar seriamente si sería posible o no establecer la pena de la castración. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en los últimos días se ha producido una ola de apagones que la verdad es que tienen de rodilla a la población dominicana. Y hablo de la población dominicana porque lo mismo se están registrando en todo el país. Pero los apagones en Tamayo están de una manera insoportable, señores. Y ya los moradores de allá se han estado manifestando en las calles, han estado realizando protesta y la situación cada vez se torna más álgida en esos sectores. Uno podrá entender que se han producido algunas fallas técnicas que a nuestro juicio han ocurrido por falta de mantenimiento, por falta de supervisión, por falta de iniciativa, por falta, señores, de interés en la solución del problema energético. Ahora bien, es lo que me gustaría que las autoridades entiendan. Si de toda manera tenemos que decidir no a recibir los apagones, entonces vamos a jugar un papel más consciente. Todo el mundo sabe que el país necesita desenvolverse. Y pudiera ser que si en un sector determinado la luz se tiene que ir por unas 3 horas, por la causa que fuera, o no importa la cantidad de horas necesarias. Si la población está consciente de ese calendario de apagones, mire, a tal sector, por ejemplo, se le va a quitar 4 horas de luz. Lo vamos a hacer dentro de este intervalo, porque nunca los apagones son bienvenidos, porque los horarios de trabajo fluctúan, es decir, se realizan en determinado momento que para usted producir también necesita luz. Muchas veces se dan en horas de la noche, en horas de descanso, pero si usted me va a dar 3 horas de apagón, bueno, me diste mis 3 horas y ya. Pero tener un relajo como si se tratara de un arbolito, me la llevo y cuando no bien han pasado 10 o 15 minutos y vuelvo y me la llevo otra vez. Y se forman esos relajos. Así no es cómodo. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene una espiral de violencia. Y muchas veces la gente piensa que necesitamos una terapia colectiva porque la gente anda en la calle malhumorado. Pero cuando una gente tiene que pasar una noche entera porque no hay luz en medio de estos calores, es una situación completamente irritante. Nadie está conforme con los apagones y nadie lo va a tolerar. Pero hace falta también por parte del Estado voceros autorizados que puedan hablar con la población y explicarle, mira, nosotros vamos a tener que resignarnos porque no tenemos la capacidad de respuesta. Tenemos que dar estos apagones cuando la gente tiene conciencia de algo, aunque lo moleste,
tiene un mayor nivel de tolerancia. Usted anda en una vía de nuestro país y usted se dará cuenta que probablemente nosotros como dominicanos seamos los conductores más imprudentes del mundo. Es posible que usted tenga una emergencia y ponga una direccional porque necesite con ciertos niveles de urgencia trasladarse de un carril a otro. Y es probable que una persona no le tolere que usted le cruce y lo esté torpedeando. Pero si usted baja el cristal y le dice a la persona que tiene conduciendo al lado suyo, al favor, permíteme cruzar, que tengo una emergencia. Ustedes pueden estar seguros que en el 60 o el 70% de los casos, esa persona a usted le cede el paso. Y no tiene una posición tan abrupta. Ahora, si usted se le quiere meter a la mala, no lo acepta. Entonces, muchas de las cosas malas que pasan en este gobierno y que el presidente de la República a veces le resta ciertos niveles de popularidad, ha sido básicamente por la falta de comunicación. Nosotros necesitamos falta de comunicación. Nosotros sabemos que estamos atravesando por una situación difícil con una demanda de servicio eléctrico bastante amplia en esta época del año donde hace mucho calor, pero también la persona necesita que de una forma u otra se le comunique, se le diga las cosas. Y eso está faltando en este momento. Miren, vamos a cambiar de tema porque nosotros en el día de ayer habíamos dicho de un sometimiento que se hizo en contra del ex ministro de Educación, Ángel Hernández, por unos presuntos actos de corrupción cometidos durante su desempeño al frente del Ministerio de Trabajo en lo relativo a que había una empresa constructora que no fue supuestamente declarada por el ex ministro de Educación dentro de su patrimonio, y se trata de una empresa que supuestamente estaba siendo regenteada por su esposa. Pero resulta que de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos tenido, ya ese caso en una ocasión fue ventilado y el ministro de Educación pidió excusa e hizo una declaración jurada complementaria en el cual quedó prácticamente saneada esa situación. Sin embargo, el sometimiento persiste. Yo sé que resulta molestoso para cualquier persona que se le haga un sometimiento y se le hagan algunas acusaciones, porque en nuestro país el refranero popular dice: desacredita que algo queda, porque por lo regular, aunque luego se compruebe que probablemente todo se hizo dentro del marco de la ley, que todo se hizo y que no se cometió ningún tipo de violación, pero siempre alguien queda con la suspicacia de que probablemente la persona no quede resarcido del todo. Porque muchas veces
se dan esos casos. Y yo traigo esto a colación y llamo la atención por algo que en una ocasión yo mismo había dicho al ministro de Educación, Ángel Hernández, en principio de él haber asumido el cargo de ministro de Educación. Siempre decía que cuando un ministro asume una posición, bueno, pues lo lógico es que mande a hacer una auditoría técnica y una auditoría financiera a los fines de dejar claramente establecido ante la población qué fue lo que recibió al momento de su mandato, para que al momento de salir tampoco tenga ese tipo de cuestionamiento o pueda justificar o pueda aclarar cualquier duda, cualquier interrogante que pudiera tener alguien acerca de la gestión que rindió. En el caso del exministro de Educación, Ángel Hernández, de quien tengo una buena valoración como una persona honesta, ahora está pasando o pudiera empezar a pasar por una etapa que fue la que pasó Furcal cuando él salió, que el propio ministro que hoy está siendo acusado hizo algunas insinuaciones acerca de malas actuaciones cometidas por el antecesor Roberto Furcal. Y es que la oposición y el mismo gobierno, nosotros andamos en nuestro país como una rueda de nieve que cada vez se torna más espesa y la persona que va pasando por el ejercicio de las posiciones públicas como que siempre lo viven vapuleando, como que siempre lo viven maltratando. Y eso históricamente ha sido así en nuestra República Dominicana. El ministro de Educación entendía que muchos de los ataques que a él se le hacían era por un tema de que probablemente no fuera muy suelto en la colocación de publicidad. Quizás pudieran ser eso parte de sus argumentos, pero la verdad es que aquí, cada vez que llega un incumbente nuevo y a veces quiere escudarse en algunas cosas, bueno, pues toma de mampara al ministro saliente, y no quiero decir eso por el actual ministro, que ha sido prudente y no es quien está haciendo los señalamientos de Ángel Hernández, no es él, pero muchas de las personas entienden que la forma en que salió Ángel Hernández del Ministerio de Educación probablemente no haya sido la misma, porque le ha dejado al actual ministro una serie de problemas, sobre todo de construcción de aulas escolares, al umbral de un año que se ha estado iniciando en medio de muchas dificultades. Yo confío en la seriedad de Ángel Hernández, una persona que a juicio mío fue al ministerio a hacer un buen trabajo y sobre todo apartado de la actividad política, y yo pienso que quizás eso pudiera ser su talón de Aquiles, porque nosotros estamos equivocados con los políticos al momento de ocupar cargo público. Da muestra de tener mucha destreza
muestra de tener una gran capacidad. O si no, pregúntenle a los actuales ministros que en el día de hoy tienen aspiraciones presidenciales. Todo lo que son políticos genuinos dentro del gobierno vienen haciendo un encomiable papel. Y a veces estas personas que uno dice, no, yo lo voy a nombrar aquí porque este no es político, este no viene a hacer política, el gobierno a veces le rinde peores frutos. Fíjense en los candidatos que tienen la mayor cantidad de puntos de aceptación y váyanse a su cartera para que ustedes vean que muchas veces la aceptación que le da la población va en consonancia con el trabajo brillante que ellos realizan dentro de su incumbencia. Y eso es así, señores. De ahí que hay que repensar seriamente, y le pido al presidente de la República, que cumplió apenas su primer año de gobierno y que todavía le quedan 3, que busque ubicar dentro de las posiciones importantes del gobierno a personas políticas, sobre todo de su partido, aquellos que anduvieron por la calle detrás del voto. Porque cuando usted tiene un ministro que además de eso fue un compañero suyo de partido, que fue a la calle a buscar votos para que hoy en día usted ocupe esa posición, ustedes pueden estar plenamente seguros que van a hacer un buen trabajo, porque de no hacerlo, entonces la población dominicana le va a cobrar en las urnas el hecho de no haber trabajado bien. Ustedes saben que el Ministerio de Educación en los últimos años ha funcionado como una especie de puerta giratoria que una persona entra siendo ministro y sale siendo precandidato. Ahora, si una persona ocupa una función pública en el gobierno y quiere que la población vote por él, lo que tiene que hacer es un buen trabajo. Miren, todos sabemos de que hay algunos candidatos que tienen un nombre hecho y que están en los primeros lugares de las encuestas. Eso lo sabe todo el mundo. Ahora bien, miren el caso de Guido Gómez Mazara en el Indotel. Ustedes pueden estar plenamente seguros que ese trabajo que viene realizando Guido Gómez Mazara en el Indotel le aporta una cuota de votos importante. Miren la cantidad de becas que a través de su incumbencia se han venido dando. Pero entonces ustedes se van de ese extremo, y hablé básicamente de Guido Gómez Mazara porque fue una de las personas que fue nombrada última. Pero entonces ustedes se van a ver el trabajo que ha hecho David Collado, y ustedes saben que el cargo que ocupa también le ha dado una gran cantidad de adeptos por el desenvolvimiento que tiene. Hoy, ¿qué decir de Carolina Mejía? Con el trabajo brillante que viene siendo desde la alcaldía. Eso también es una labor que le suma Wellington Arnaud y lo demás.
la misma vicepresidenta que ha estado taponeando en algunos ministerios esa destreza y esa forma de desenvolverse cuando la gente ve todos esos funcionarios que de una forma u otra están haciendo un buen trabajo, entonces la mente le va un poquito más allá y dicen que si son capaces de desenvolverse también de las posiciones que tienen, entonces no le dejan lugar a duda a nadie de que siendo presidente también pudieran tener buenos aportes para la sociedad. Entonces, señores, la mejor forma del presidente Luis Abinader buscar de que el PRM quede bien posicionado es nombrando a los compañeros de su partido en esas posiciones que son bastante importantes. Yo le voy a decir esto a algunos jóvenes que no vivieron esa época, cuando don Antonio Guzmán Fernández se quitó la vida. Solo faltaban unos 42 días para concluir su gestión presidencial. Y Jacobo Magluta, que fue quien lo sustituyó en esos 42 días, terminó el gobierno de una manera tan bien. Bueno, que la gente nada más decía que Jacobo 142 días tuvo muchísimos logros, que qué no sería como presidente. Y Jacobo después de eso, Jacobo logró un nivel de aceptación muy grande. Entonces, ahí se ve la importancia que tiene que los ministros hagan buen trabajo en los lugares que desempeñen. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la Junta Central Electoral ha reaccionado por unas vallas que ha puesto el partido Camino Nuevo con la cara de Omar Fernández, que según
Omar Fernández no autorizó a que se pusieran y ha dicho que hasta cierto punto agradece que lo hayan tomado en consideración, pero que él no autorizó para la postura de esa valla. La Junta Central Electoral, por su parte, emitió una resolución solicitando el retiro de la misma. Vamos a escuchar esta llamada. Por favor, baja el teléfono. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, sí, le escucho. Adelante. Buenas tardes. Sí, te escucho. Adelante. Óigame, ¿cómo está usted? Me alegro que esté bien. Oiga, ¿usted ha oído un merengue que dice, vamos a hacer un molino en la carretera a moler mi caña de 7 maneras y caña dulce, caña brava, dame un gajo de tu caña? Amén. Buenas tardes. Buenas, sí. Muy bonito el merenguito. Entonces, señores, déjenme decirle, y el partido Camino Nuevo dijo que la iba a quitar. Si partimos de ese acontecimiento, nosotros pudiéramos decir que el tema murió ahí mismo. Ahora bien, ha sido una jugada maestra de parte del partido Camino Nuevo, que hay que destacar que en las elecciones pasadas apoyó al PRM. En esta ocasión ha podido ver que Omar es un candidato potable que pudiera generar ciertos niveles de simpatía y cuando manda a inscribirse dentro de su partido, que no es el de Omar Fernández, porque Omar Fernández pertenece a la Fuerza del Pueblo, pero él lo manda a inscribirse a través de su partido, el Nuevo Camino. Eso pudiera generarle una cantidad de firma mayor, como es lógico, de la que obtendría el partido por sus propios méritos. Y esa es una parte que hay que ir tomando en consideración. También se ha hablado de que dentro del PRM también existen vallas de promociones, pero esas vallas que están llamando a las inscripciones de una forma u otra ensanchan la base de simpatizantes de los partidos y hay mucha gente que justamente quiere vivir de la actividad política porque es una de las más rentables con la que cuenta el país. Nosotros tenemos una Junta Central Electoral que si bien es cierto, pudiéramos decir que no ha sido mencionada, no ha estado siendo muy cuestionada de forma negativa en los últimos comicios porque se han venido desenvolviendo de una manera magistral, de una manera correcta, pero también hay que destacar que en ocasiones asume postura que está muy por debajo de las expectativas que uno entiende que esa institución debiera desenvolverse. Nosotros tenemos aquí una cantidad de partidos que viven drenando la economía y el presupuesto nacional. Y de todos esos millones que reciben esos partidos y esos movimientos, ¿quién se encarga de supervisarlo para que el dinero que reciben de la Junta Central Electoral entonces lo utilicen en lo que establece la ley? Esos son parcelas, son fincas privadas de la alta dirección de los partidos. Yo le di por ejemplo, en el caso del PRD, ustedes han escuchado en alguna ocasión a Miguel Vargas rindiendo cuenta de lo que hace con esos recursos.
parte de esos recursos, no del PRD, sino de todos los partidos, deben de ir para educar a su feligresía, para prepararlo, para que sepan cómo conducir un país. Lo están haciendo eso los partidos políticos, la mayoría no hace nada de eso, sencillamente se embolsillan el dinero y ustedes ven que cada día tenemos una clase política con unos niveles de moralidad bastante deteriorados. Aquí, la Junta Central Electoral y la población dominicana debiera de exigir que los partidos políticos tengan que costearse por sí solos, que no se le dé ningún tipo de recurso, que tengan que vivir de sus actividades. Pero también a mí me gustaría que el voto sea obligatorio. ¿Por qué yo le digo que me gustaría que el voto fuera obligatorio? Porque con eso pudiera limpiarse un poco más el ejercicio político. Hay personas que cuando llegan las elecciones dicen yo no voy a votar. Y el que quiera que yo vote por él tiene que comprarme mi voto. Y ustedes ven que lo venden barato, 1,000 o 2,000 pesos, 500, 600, un picapollo, qué sé yo. Y después, entonces, uno pasa 4 años de malos gobiernos, 4 años de malos diputados, de malos senadores, de malos regidores, de malos alcaldes y de todas las actividades que resulten electas. Ahora, cuando se establezca por obligación el voto, que ustedes dicen, miren, el que no vota, se le va a imponer tal sanción, la gente tendrá que ir a votar, aunque cuando llegue allá el voto lo eche en blanco o lo vote de manera que sea nulo, que raye varias cosas para que se lo anulen, para que no haya, vamos a decir, una cantidad de votos que sean nítidos, que puedan marcar una diferencia de un partido o de un candidato cualquiera, porque eso es una muestra del disgusto que tiene la gente. Pero también se acaba la compra de votos. Porque usted no podrá decir, no, para yo votar, usted tiene que pagarme tanto porque usted tiene que votar obligado. ¿Y cuáles serían las consecuencias que acarrearía una persona no votar? Bueno, pues la mayoría de los países tienen las penalidades que son de diferentes maneras. Una persona, por ejemplo, usted no va a votar, bueno, usted, si no puede votar, si usted no va a votar, entonces usted no puede, por ejemplo, no se les pide el pasaporte. No le voy a decir de visa, porque eso no depende de nosotros los dominicanos, sino del país receptor donde usted vaya. Y bueno, no se le va a dar a usted un pasaporte si usted no vota. Si usted no vota, usted no va a recibir bono luz. Usted no va a recibir bono gas. Usted no va a recibir ningún servicio del Estado. Si usted tiene un cheque, tiene que mandarlo a cambiar con otra persona. No se, o sea, hay una serie de penalidades que usted pudiera ponerle a una persona para obligarlo a votar, aunque sea ponerle votó. Porque de esa manera usted acaba con la compra de votos y entonces nosotros no tenemos unos políticos tan malos como los que hemos tenido ahora. Miren, dentro del oficialismo,
ustedes ven que a veces el presidente va a algunas reuniones y ustedes ven los salones vacíos, porque mucha gente entiende que no ha sido correspondido en el gobierno. Lo mismo ocurre con algunos ministros de este gobierno que también dentro del ministerio que ellos desempeñan tienen muchas personas que son de otro partido y no justamente los votantes que fueron los que los llevaron a tener esas posiciones. Y por eso es que el nivel de atención en el país cada vez es mayor. Ahora mismo ustedes dicen, por ejemplo, que ahí dentro de la oposición está la Fuerza del Pueblo y está el PLD matándose de quién es que está en el primer lugar dentro de esas agrupaciones políticas. Bueno, el referente que uno tiene siempre son los últimos resultados que emite la Junta Central Electoral en el posicionamiento que queden los partidos en las últimas campañas. Pero dentro del PLD y la Fuerza del Pueblo hay una lucha titánica porque algunos miembros del PLD entienden que dentro de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo le están sacando los dirigentes al PLD. Pero eso es casi normal. Yo le diría eso, que es normal, por la sencilla razón. El PRM surge de un desprendimiento del PRD. El PRD y el PLD han sido partidos que tienen ciertos antagonismos y yo le digo a ustedes lo siguiente. Si alguien se siente disgustado dentro del PLD o de la Fuerza del Pueblo, ¿para qué partido usted cree que se va a ir? Para uno de los dos, porque al final de cuentas son cocodrilos del mismo charco. No es verdad que es tan fácil para un miembro del PLD irse para el PRM. No, se va para la Fuerza del Pueblo, porque vienen unificados. Para una persona que sea PRDista genuina, le resulta más cómodo hacer el cambio hacia el PRM que para el PLD o la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque son compañeros que vienen encabezando la misma lucha juntas. Entonces esos son procesos normales. Si el PLD logra obtener un gran crecimiento, bueno, pues lo va a hacer en desmedro de la Fuerza del Pueblo. No es del PRM. Eso es algo que es casi normal. Porque los que están en diferencia son las dos cabezas de los partidos, Leonel Fernández y Danilo Medina. Por eso es que ustedes ven que dentro del PLD escucharon esta versión, el que se va del PLD para la Fuerza del Pueblo, que tenga claro que no va a recibir ningún tipo de apoyo del PLD. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque sencillamente la Fuerza del Pueblo llevó candidatos que fueron por el PLD. Dentro del PLD todo el mundo sabía que Félix Bautista, cuando iba como senador, era un hombre de Leonel Fernández y tuvo que ir por ese partido, porque obligaba a los PLDistas a votar por él, pero la gente de la Fuerza del Pueblo también lo hacía. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Te hablo de aquí, de Santiago. Adelante. Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, presidente en el 28. Gústele a quien le guste y duele a quien le duele, a Leonel presidente.
Amén. Ese es su candidato. Y aquí somos democráticos. Cada quien tiene derecho a escoger el candidato que entienda. Pero todo el mundo sabía, dentro del PLD, que Félix Bautista era un hombre de Leonel. Pero ¿cómo se iba a ir? Porque si él se hubiese ido del PLD, se lo ganaba Lidio Encarnación, que fue por poco voto que Félix Bautista le ganó. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Adelante. ¿Aló? Sí, te escucho. Adelante. Amigo. Oye, yo creo que todos los líderes políticos tienen algunas personas en la oposición como infiltrados. Leonel tiene su gente en el PRM, Abinader tiene su gente en el PLD, los PLDistas tienen su gente en el PRM, en el PLD. Aquí todo el mundo tiene infiltrado. Hay gente que saben que son los niños lindos de la oposición, aunque estén en el partido contrario. Usted tiene 100% de razón en lo que usted está diciendo. Todavía en la actualidad hay PLDistas que están en el PLD que son de Leonel, aunque lo veamos en la oposición. Correcto. Miren, por eso yo he mencionado mucho a Omar Fernández. He mencionado mucho a Omar Fernández porque a pesar de que es una persona joven, quizá por eso no tiene esos resentimientos políticos. Y cuando él habla del PLD, él dice que él siente mucho respeto hacia la gente del PLD, porque Omar Fernández recibió casi 80,000 votos del litoral del PLD. Félix Bautista obtuvo del lado del PLD, del lado de la Fuerza del Pueblo, casi 30,000 votos y fue por el PLD y ahora está allá. Esos partidos, señores, ustedes recordarán que en principio Leonel Fernández no tenía la estructura necesaria para formar toda la directiva del partido y entonces ahí había muchos que eran denominados los aguacates porque inscribieron su candidatura dentro del PLD, pero en el fondo eran de Leonel Fernández, en el fondo, en su corazón, eran verdes. Y por eso el PLD logró sacar una cantidad de diputados, de cosas en el año 2020 que no eran genuinos de él y que tan pronto pasaron las elecciones, se fueron para allá, para la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver lo que ocurre de ahora en adelante y cuál de los dos partidos será que encabezará la mayor preferencia de cara a la votación del año 2028. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.